más, gracias a ustedes. ¡Pum para arriba en todos los videos! Muchas gracias, amigos. Vamos a ponerle más ritmo al saludo, vamos a ponerle más ritmo porque se hace muy largo el video, si no. Ahora en este video te voy a hablar de insonorización, insonorización de puerta, insonorización total y materiales para insonorizar. Como ya sabes, estoy un upgrade de contento, estoy muy feliz, aunque este país sea una... Estoy muy feliz porque el afecto que me demuestran todos ustedes me llega realmente y me pone muy contento. También estoy muy contento porque se viene la caravana del SQ. Vamos a ir todos a Córdoba el 12 y el 13 de octubre y vamos a hacer el SQ acá el 18, 19 de octubre también, con el curso y con el SQ Fest. El SQ Fest es la competencia de calidad de sonido de la Argentina. Cuarto SQ Fest. Y es donde vos sos participante y donde vos también sos juez. Vos decidís quién gana. Y ya sin más, vamos a ver el video de los insonorizantes. La primera vez que estuve en contacto con algo de esto fue hace como 15 años. Y él siempre decía que la insonorización lo que hacía es dar rigidez a la puerta. Y más o menos para que una persona entienda la diferencia es como caminar sobre la arena o caminar sobre el cemento. ¿En dónde te cansás más? La arena es algo blando y el cemento es algo duro, ¿no? En el tratamiento acústico de la puerta es lo mismo. Se trata en darle rigidez para que el sonido se produzca mejor y más fiel. Vamos a ver por qué es importante tratar acústicamente una puerta. ¿Por qué es importante insonorizar una puerta de un auto? En el primer paso yo te voy a contar que, bueno, ya lo he dicho en otros videos, pero ahora que hay más gente en el canal, está bueno repetirlo. El parlante para autos no viene terminado el parlante, o sea, no viene como un conjunto de parlante caja, sino que viene solamente el cono y el motor del parlante, y eso para sonar bien necesita una caja, como pasa con los subwoofers, como pasa con el resto de las cosas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en la puerta de un auto, que son cosas de plástico y de chapa y que no están firmes del todo, o sea, no están de la manera de alojar un parlante que reproduzca muy bien el sonido que está grabado, sino que está hecho para ser funcional, o sea, para hacer una puerta, para trabarse, tiene lo seguro, el levantavidrio y todo lo demás. Entonces, al nosotros tratar la puerta acústicamente, lo asimilamos lo mayor posible a una verdadera caja, o sea, tenemos que hacer el trabajo de que la puerta quede y suene como si fuera una caja de las mejores cajas que hay, y cuanto mejor se trate, mejor va a sonar. Ustedes vieron que los pianos, por ejemplo, o las columnas, cuanto mejor es la madera, cuanto mejor está tratada la columna de home audio, cuanto mejor es, mejor suena y más caro es. Bueno, acá es igual. Cuanto yo más empeño y mejores materiales uso en la puerta, mejor sonido voy a obtener. Es lógico, pero no comprar lo más caro porque tiene marca y que se ponga solo o así nomás, como mucha gente casi siempre cree. No, el trabajo influye muchísimo en la calidad de sonido final, como todo en el car audio, como todo, no solo la insonorización de la puerta, sino la instalación del parlante, el cable que se usa, por dónde se pasa y el lugar a donde va el parlante, el direccionamiento del parlante, todo influye. Y aparte de eso que te estoy diciendo, tenemos los diferentes materiales y las diferentes capas en las cuales trabajar. Las tres capas. Bueno, alguien que es escéptico me podría decir, pero la verdad que yo no entiendo cómo la chapa
puede afectar a la calidad de sonido, cómo eso puede hacerle mal a la calidad de sonido. El parlante es algo que va apoyado, atornillado sobre el esqueleto de la puerta, digámosle, y después tenemos la chapa que da al exterior. En general va sobre el esqueleto. Ya veo los haters diciendo, en mi auto va atornillado al panel de plástico. Bueno, ya sé, hay autos que van al panel de plástico, ya sé. Entonces, ¿qué pasa? El parlante vibra para producir sonido y la chapa que está atrás vibra también. Y esa vibración produce un sonido que se llama el efecto campana, que pone en contrafase algunas frecuencias. Acá hay un aparato sonando, acá hay otro aparato sonando y hay ondas que se cancelan por eso. Entonces, por ese motivo se pone Stinger Roadkill sobre la chapa de afuera, sobre el esqueleto también para sellar ahí un gabinete y que quede lo mejor posible. Y también se usa material insonorizante sobre el plástico, o sea que son 3 capas que tenemos que tratar, y cuanto mejor las tratemos, mejor va a sonar esa puerta, ¿no es cierto? El panel de plástico y el esqueleto, esas 2 franjas que quedan ahí en la puerta, ahí pueden generarse ondas estacionarias entre esas 2 partes, que también podemos cubrir con otros materiales para que no haga el sonido incursiones por ahí y se cancelen también frecuencias. O sea que el parlante tiene que proyectar todo hacia afuera, todo el sonido hacia afuera de la puerta, para que nosotros sentados en el lugar del conductor escuchemos mejor, o sea, escuchemos sin cancelaciones y lo mejor posible. Esa es la verdadera función de todos los materiales, y eso es el trabajo que lleva y lo que cuesta y todo lo demás, ¿no? Stinger Fast Rings. Para evitar las ondas estacionarias queden dando vuelta entre esa zona, Stinger hizo esto, que es el Fast Rings. Te muestro cómo es. Esto va pegado detrás del parlante sobre la chapa, sobre el Roadkill. Y acá tenemos 2 aros. Uno va en la parte trasera y el otro en la parte delantera. Cuando yo pongo sobre este aro el panel de plástico, queda solamente el parlante proyectando el sonido hacia afuera de la puerta. Pasta Brax EX. También tenemos la pasta Brax como insonorizante, ¿no? Esta pasta ya me habrán visto usarla. Cuando se seca queda así, de esta forma. Hay mucho con pasta Brax en los videos anteriores. Aros adaptadores de parlante. Cuando nosotros vamos a reemplazar el parlante original, nos vamos a encontrar en la mayoría de los casos que no podemos poner en el lugar que quedó otro parlante, porque el parlante original tiene una forma rara. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? O se puede hacer un aro que lo puede fabricar cada uno de madera o de PVC cortado, ¿no es cierto? O tallado, se puede hacer con impresora 3D, cosa que a uno generalmente le lleva mucho tiempo, ¿no es cierto? Y eso no se lo puede cobrar al cliente. Nosotros acudimos en ese caso a los aros adaptadores de parlante, como este. Acá agarré uno grande para poder mostrarte bien y que se vea bien. Esto creo que es de Audi, es un adaptador de 8 pulgadas. Esto le da la separación de la chapa. El aro va con los agujeros originales, en los agujeros originales que tiene la puerta, y acá podemos montar el parlante que nosotros le vamos a poner. ¿Qué es importante en el trabajo este para hacer? No es solo atornillarlo y ya. No. Vean esto. Esto viene con el aro adaptador. Es un sello que va entre el aro y la chapa.
Entonces no tenemos nada de pérdida ahí, ni de aire, ni de movimiento, ni nada. Es una junta, un sello. Esto viene con el aro. Por eso el aro adaptador no es regalado. Y otra cosa que tiene este aro que nosotros vendemos es que acá trae el enchufe para que vos puedas poner el ramal original que viene de la radio y lo pones acá. Y por dentro haces la conexión del parlante sin tener que modificar los cables ni nada. Y nos trae los terminales para poder hacer la conexión. Después que tenemos toda esta superficie con el sello bien amurado a la chapa, va otro sello sobre este lado, a donde apoyar el parlante. Y el parlante atornilla en los agujeros del adaptador. O sea, tengo la solución en el momento, no necesito fabricarlo, ¿no? Solamente hay que cobrarlo. Luego que tengo todo bien instalado, bien fijado, trato de usar el panel más grande de material, ¿no? Así hago todo firme, sin cortes. Y eso incluye la firmeza del aro, ¿no es cierto? O sea que pongo el material por sobre el aro, hermanándolo con la chapa. O sea, haciéndolo lo más rígido posible al esqueleto ahí. Y si puedo, pinto con pasta Brax por el lado de adentro, o también pongo Roadkill por el lado de adentro, para que quede todo lo más firme posible, lo más firme posible. Así lo hacemos nosotros. Así es como tiene que ser para que suene bien. Para que suene bien. Así te recomiendo que lo hagas. Yo me pregunto a todo esto, ¿cómo hará Paspadito, no? Paspadito, ¿cómo haces vos para instalar un parlante? Pirí, pirí. Así es mi vida, es solo mía. Así es la vida. Estoy copado con Maluma hoy. ¿Qué me venís a preguntar? ¿Cómo hago para instalar un parlante? Mirá, yo te voy a contar. Yo saco el panel de puerta y saco el parlante original. Y después agarro los tornillos y lo pongo, ¿viste? Y si no, uno no encaja, lo conecto con 2 tornillos. Y si no, lo pongo un chunchito de chapa y lo hago coincidir y le pongo también el tercer tornillo. Y así suena bárbaro, ¿viste? Suena bárbaro. Se hace rápido y sale barato, sale barato. Tú no la vivas, si te molesta, pues mala mía. Si no, la otra que se puede hacer, o agarrar el parlante original, le clavas el cortafierro y le cortás toda la parte de adentro y tirás todo eso, ¿viste? Entonces en el pedazo de plástico que quedó así filoso, le pones el parlante ahí, le pones unos tornillos así de largo hasta la chapa para que pueda quedar el parlante puesto y queda bárbaro también, suena bárbaro. Y la instalación no la cobro, le regalo a la gente la instalación y queda bárbaro. Me gano muchos clientes con eso. Es solo mía, no importa lo que diga. Poné manos a la obra con el mejor material y ponete a insonorizar. Que tu auto quede bien para el SQ Fest. Que sea el ganador del SQ Fest. Si vos querés comprar material y hacer vos el trabajo, bienvenido sea. Poné manos a la obra y ponete a insonorizar. Si te gustó el video, dale like. Si aprendiste algo, dale like y déjamelo en los comentarios. Si recién venís llegando al canal, dale like, déjame los comentarios de que llegás al canal, así yo te puedo responder. Bienvenido, amigo. También sigan comentando en la semana, que yo sigo leyendo los comentarios. Leo todos los comentarios. Y está bueno que me digan de dónde son, ¿eh? Suscríbete al canal, activa la campanita.
lee la descripción del video, que ahí te dejo el link para que subas el video de tu auto y ahí está el link para que bajes la música que podemos escuchar. No opino ni respondo de otras marcas, así que pregunta si me gusta el Sony, el Pioneer, por favor no. Y ya sabes que en Installer vive la calidad de sonido, así que si te gusta la calidad de sonido, tenés un lugar a donde ir, tenés con quién hablar. Estamos agregando al negocio los sábados de escucha, donde vamos a hacer comparaciones de parlantes, así que estás invitado a venir, es gratis. Vamos a poner 2 o 3 modelos de parlantes y vamos a escuchar uno y el otro y vamos a comparar. Después lo vamos a hacer con amplificadores y con procesadores y con todo lo demás, ¿no? Para que la gente pueda terminar de decidirse qué es lo que quiere comprar. Y sin ya más nada que decirte, mi amigo, nos vamos a quedar con el momento paspado de la semana, con nuestro amigo Paspadito y las fotos y los videos que todos ustedes mandaron. Gracias, amigos. Chau, chau. Nos vemos la próxima. ¿Qué es eso? ¿Una máquina de pochoclo? ¿Y el caramelo por dónde se le pone? ¡Fua! Qué bueno que está. Corneta cromada, voltímetro, RCA y cuántas Y RCA. ¡Fua! ¡Ay, los twister gigantes! Mirá qué twister. ¿De cuánto watt es ese twister? ¡Fua! ¡Fua! El caraudio más grande del mundo. ¿Qué me vienen a mí con estos componentes? Esto es caraudio, papá. Escuchá cómo tiembla todo, escuchá. Te doy un premio si aguantás hasta el final, CD Instaladora NA. Aqui bate forte. Aqui bate forte. Bate forte. Este sape, tal design, tiene y audio, este sape. Morir a misiones.